Espíritu Santo, amén. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para seguir comprendiendo un poquito más acerca de lo que la tradición de la Iglesia nos ha dejado. Al Padre Celestial le pedimos que nos conceda el don de la sabiduría para poder entender y seguir propagando la palabra de Dios. A Él le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, después de 8 días de descanso, ¿recuerdan algo de lo que hemos visto la clase pasada? ¿Revisaron las diapositivas que ayer les envié? Pues hemos visto un poquito lo que es acerca del magisterio de la Iglesia. ¿Por qué acerca del magisterio? Porque está unida la tradición y la Sagrada Escritura. Entonces, por eso es que es importante ir conociendo este aspecto vital que tenemos dentro de la Iglesia para ayudarnos a comprender la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nomás hemos visto? Los aspectos generales, algunas citas bíblicas, el ejercicio del magisterio, la Iglesia, los apóstoles. Nos hemos quedado en el magisterio y la palabra de Dios. Entonces, ahí había una cita de la Dei Verbum 10. Entonces, voy a empezar un poquito con el documento de la Dei Verbum, el parágrafo 9 y el 10. En el 9 dice: la mutua relación entre la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Entonces, en este numeral de la Dei Verbum, nosotros podemos ir viendo un poquito el concepto de lo que es la Sagrada Escritura y de lo que es la Sagrada Tradición. Y este numeral nos dice: así pues, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma divina fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, a ellos confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo, para que con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación. Aquí también podemos encontrar uno de los fines. Ya habíamos hablado de exponer, difundir y predicar. ¿De dónde se sigue que la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura, su certeza acerca de todas las verdades reveladas? Por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. Pero ¿qué relación tiene la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición con el magisterio, lo que nosotros estamos viendo? Relación de una y otra con toda la Iglesia y con el magisterio. Recuerden que la palabra de Dios, la tradición, no puede desligarse de la Iglesia. Yo en eso siempre les he insistido. Nosotros no podemos decir: yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Es la frase típica que nosotros escuchamos a las personas o a los mismos católicos, a los creyentes. Yo creo en Dios, yo me comunico con Dios, pero yo no creo en los sacramentos, yo no creo en el sacerdote. Entonces, uno no puede desligar
todo este bagaje que nosotros tenemos. La iglesia, la tradición, la Sagrada Escritura. Y en la iglesia, ¿qué es lo que tenemos? Los sacramentos. Yo no puedo negar la confesión, yo no puedo negar la presencia real de Dios en la Eucaristía, porque si no, estoy rompiendo mi vínculo que por el bautismo he recibido. Entonces, ahí se rompe y ya no estoy en plena comunión con Dios. Por eso es que a nosotros nos tachan de ser quienes nos encargamos de separar a la iglesia, de irla fragmentando. Lo mismo que sucedió con Lutero. Ustedes saben quién es Lutero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo a través de una visión podemos ir fragmentando? La iglesia se ha ido fragmentando desde casi los inicios. Desde el siglo 1000 empezó con católicos, ortodoxos. ¿Por qué? Por el rito. Entonces, mínimas cosas han ido separándonos. Entonces, nosotros no. Nosotros tenemos que ir uniendo las cosas en Cristo. Entonces dice, la Sagrada Tradición, pues, y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia. Fiel a este depósito, todo el pueblo santo, unido con sus pastores en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, persevera constantemente en la fracción del pan y en la oración, de suerte que los prelados y fieles colaboran estrechamente en la conservación, en el ejercicio y en la profesión de fe recibida. Entonces, en este parrafito articula todo. O sea, los pastores, los fieles, lo que Cristo dejó confiada a la iglesia, nosotros no podemos negarlo. Pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el oficio del magisterio? Es la interpretación auténtica de la palabra de Dios, escrita o transmitida. Porque recuerden, escrita en la Biblia, en un compendio, pero también transmitida porque desde los primeros siglos la Iglesia ha escrito sobre la palabra de Dios y ha querido o ha intentado o ha dado una respuesta clara de toda nuestra fe. Y a esto, a la interpretación actual de esa tradición, nosotros le llamamos magisterio, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. No es una autoridad terrena. Nada de lo que nosotros podemos decir debe estar fuera de lo que ya se ha dicho, sino que más bien lo hemos ido actualizando. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que le sirve enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. La oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Entonces, el magisterio no puede ir contra los dogmas, no puede ir contra lo que ya está explicado. Como también veíamos la semana pasada, algo importante para el teólogo es defender la verdad auténtica, el depósito de la fe, no dejarnos guiar por falsos pastores. Entonces hay que tener eso claro.
Es evidente, por tanto, que la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro, y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. ¿Para qué está la tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio? Para un único fin: la salvación de las almas. Si es que algún momento podemos hacer un curso de derecho canónico, ahí también el fin del derecho canónico es la salvación de las almas. El catecismo de la Iglesia Católica también tiene ese como fin. Entonces, nada de lo que nosotros tenemos está desligado de un solo propósito, que fue el propósito de Cristo, que es la salvación de las almas. ¿Alguna duda? El número 10 y otro número dijo. El 9 era el anterior, para entender y comprender un poquito en el 9 qué es la Sagrada Escritura y qué es la Sagrada Tradición, y cómo en el 10 se unen para, ayudados del Magisterio, dar una explicación auténtica de la palabra de Dios, que se transmite escrita y oralmente. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Un poco como que la Sagrada Tradición es lo que escribieron los apóstoles. La tradición, recordemos que los escritos de la Biblia son escritos por una tradición concreta, no por una sola persona. Los apóstoles no los escribieron. Cierto, sí, como por ejemplo Juan, que escribió el Evangelio. Tenemos el Hecho de los Apóstoles y tenemos el Apocalipsis. Pero, por ejemplo, Mateo, Marcos, no fueron apóstoles, sino que en nombre de esa escuela y de esa tradición es que tenemos ese Evangelio. Por eso yo les decía, con el Padre Luis Galindo, ustedes han de haber visto un poquito antes de ingresar a los Evangelios, la tradición con la cual fue escrita y hacia qué pueblo o hacia qué destinatario estaba. Por ejemplo, es diferente entender el contexto de Marcos al contexto de Juan, porque, por ejemplo, el Evangelio de Juan es mucho más teológico y es mucho más elevado. Los otros evangelios son un poquito más digeribles, decimos nosotros, es un poquito más entendibles. En cambio, a veces Juan se mete con muchas cosas teológicas y muchos aspectos fuertes que a veces nos van confundiendo si es que no tenemos clara la tradición a la cual fue escrita, unido a los Hechos de los Apóstoles y unido también al Apocalipsis, que es la misma tradición. Entonces, es más escrita por la tradición. Recuerden que en los primeros siglos, ¿cómo se iba dando la transmisión? La transmisión era oral. Entonces, eran acontecimientos. En los acontecimientos que se pasaba de los apóstoles a los discípulos de los apóstoles, que recordemos, claro, y después se fue traduciendo en palabra. Porque recuerden que los viajes de ellos, las predicaciones, las iglesias que iban formando, las comunidades que iban formando, iban haciendo que cada grupo tenga su propia tradición. Recordemos que no es la misma predicación para los judíos que la predicación para los gentiles. Por eso es que en la tradición San Pablo y San Pedro son fundamentales, porque San Pablo, como cabeza de un pueblo judío, iba transmitiendo, y San Pablo a los gentiles. Por eso es que a veces también San Pablo se convierte un poquito denso en las palabras fuertes con las que él habla a un pueblo que está convirtiéndose, a un pueblo que no tenía idea de la historia de salvación judía. En cambio, Pedro tenía un pueblo que ya venía con la tradición, que no creía en Cristo como Hijo de Dios,
pero tenía nociones del mismo Dios. En cambio, para un pueblo de gentiles era muy difícil. Recordemos cuántos dioses tenían ellos, a quienes nomás adoraban. Entonces, que Pablo haya logrado convertir a esas comunidades es un logro que, como dicen, es del Espíritu Santo, es obra del Espíritu Santo. Por eso, cuando ustedes vayan leyendo las cartas que San Pablo envía a los corintios, que envía a los romanos, entonces empieza con la misma introducción, con el mismo saludo, pero ya el cuerpo de la carta cambia. Y en algunos casos es muy fuerte y en otros casos es de agradecimiento y es de... Entonces, por eso uno dice, hay que ir viendo y comparando también hacia quién Pablo se iba dirigiendo. Entonces, esto se iba transmitiendo y hasta llegar hasta los 70, 80, en donde se empieza a redactar los evangelios, los escritos. Por eso es que a nosotros nos decían en la clase de introducción a la Sagrada Escritura, decían, no es que iba una persona, ahora están en el anuncio de la Virgen María, a ver qué dijo María, listo, voy a anotar. No, pues eso era todo tradición. Entonces, nosotros a veces nos hacemos la película que una persona iba viendo los hechos e iba anotando. No, después de una tradición oral se transforma en una tradición escrita. De esa manera ha llegado hasta nuestros tiempos. Y después de transformarse en escrita, nosotros, para interpretarla en nuestra época, que no hemos tenido la experiencia de tocar a Cristo, nos ayuda el magisterio. Por eso es que yo quería empezar también con esto, para que vayamos entendiendo un poquito acerca de cómo el magisterio nos va a ayudar a comprender y a entender esto. ¿Alguna pregunta más? Ya hemos dicho, entonces el magisterio no está por encima de la palabra de Dios. La escritura es una realidad litúrgica y profética, se interpreta en la liturgia que se proclama, la escritura se interpreta en el contexto de la tradición viva de la Iglesia y se interpreta en el contexto de la totalidad de la historia de salvación. Nosotros no podemos interpretar la palabra de Dios borrando el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento a nosotros nos da las bases fundamentales para entender a Cristo en el Nuevo Testamento. Cómo Él ha ido dando plenitud a todo lo que quedó inconcluso en el Antiguo Testamento. Entonces esa es nuestra historia. Es como cuando nosotros, bueno, no sé, creo que en nuestra época, nosotros preguntábamos a nuestros papás cuando no llegamos a conocer a nuestros abuelitos, ¿de dónde vinieron ellos? ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Y cuál es la historia de ellos? ¿A qué se dedicaban? ¿De dónde es que viene nuestro apellido? ¿Cómo es que han hecho ese recorrido? Esas eran nuestras preguntas habituales para entender un poquito de dónde nosotros vamos viniendo y cómo nosotros vamos arrastrando esa historia. No es que nosotros toda la vida hemos trabajado en el campo, entonces a partir de que tu tío salió allá, tus primos viven allá, viven acá. Entonces lo mismo sucede con la Sagrada Escritura. El contexto de lo que está ahí nos lleva a entender a Cristo. Y en las mismas Sagradas Escrituras dice, cuando logremos entender y comprender a Cristo, nosotros podremos ver el rostro del Padre también. Ahora sí, la clase de hoy. La misma palabra de Dios nos dice cuál es su riqueza. Entonces, por acá nos van a ayudar buscando Deuteronomio 6:9, Jeremías 15:16, hasta Juan 15:3. Y por acá vamos a buscar
Juan 17, 8 y 17, Colosenses 3, 16 y Nehemías 8, 1, 18. Así que ahí divididas y vamos buscando. Muy bien. Abrimos con Colosenses. A ver, vamos con Colosenses entonces 3, 16. De Juan 17. Ajá, 8. ¿Ya? ¿Alguien ya tiene Deuteronomio 6, 6, 9? Deuteronomio ustedes 6, 6, 9. En el Antiguo Testamento, Pentateuco. A ver. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Entonces ya, usted, mantengámosle ahí. Una de ustedes más debe buscarlo, Jeremías 15, 16. Juan Ya, 17, 8. ¿No? Nehemías también. Ya tiene. Jeremías. Ya está. Ya. estamos. A ver, entonces empezamos con la lectura del Deuteronomio. Que penetren en tu mente estas palabras que yo te he dicho hoy. Se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas tanto si estás de casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en las puertas. Algo que a nosotros nos falta, ¿no? Esto sí lo practican los judíos. Los judíos sí llevan los salmos escritos y lo van repitiendo todo el día. Nosotros de vez en cuando abrimos la Biblia, a veces ni siquiera para preparar las lecturas del día cuando asistimos. Hemos dejado mucho de lado la palabra de Dios. Creo que a nosotros nos hace falta enamorarnos de la palabra de Dios. Él mismo lo manda, es un mandato para su pueblo. Repitan la palabra, transmitan a sus hijos, transmitan a las personas que están al lado. Bueno, y esto sí vamos a ser sinceros, los testigos de Jehová nos ganan. Si ellos van transmitiendo la palabra de Dios, lo malo es errada y mal interpretada. Eso es lo malo, pero ellos van con la palabra de Dios. A nosotros nos cuesta, dice, escríbala, ponga bajo la jamba, pongan en su casa. ¿Cuántos? Bueno, yo sí recuerdo de mi abuelita, ella tenía la Biblia abierta en un salmo y cada día iba cambiando la hoja del salmo para ir leyendo. Entonces, uno se va quedando con eso. O si no, yo digo, tener en la cabecera la Biblia, quizás por decir, bueno, Señor, como dicen, ¿qué me vas a decir hoy? ¿De qué me hablas? Yo he encontrado en los salmos, ahora que tengo la oportunidad de rezar todos los días, palabras que me dan aliento. Cuando uno se siente derrotado, cuando uno se siente decaído, cuando uno dice, Señor, ¿por qué mi día está así? Los salmos tienen unas respuestas, wow. Dices, yo ahí sí digo, en vez de estar posteando tantas cosas, uno debe postear esa frasecita de el salmo que te va cambiando. Nosotros rezamos, bueno, en todo el día, ¿cuántos salmos? 3, 6, 9, 10 salmos rezamos nosotros cada día. Entonces, no me los aprendo todos de memoria, pero me quedo con el día una frasecita, por lo menos le medito y digo, Señor, esta es mi frase para este día. O sea, entendemos que sí, los salmos hablan de los enemigos y de todo eso, pero también habla de la fortaleza que uno tiene en Dios, de cómo Dios ha ido ayudándonos, y esos salmos son alabanzas, son una riqueza enorme. Entonces, las lecturas igual que nos presentan dentro de las liturgias de las horas, te increpan. Por ejemplo, hoy en la lectura corta de Laudes decía, el que no trabaja, que no coma. O sea, y uno se queda, es verdad, si yo no trabajo, yo no voy a comer. Entonces, hoy día tengo que ver la manera
ganarme el pan de cada día, ganarme el sustento. Entonces, hay que enamorarse de la palabra de Dios, volverla parte de nuestra vida, poquito, de a poquito, como pildoritas, como esta es mi píldora diaria. Por eso es que nos dice, la palabra de Dios nos dice cuál es su riqueza. Vamos con Jeremías. Ahí tengo una consultita. Habló de los salmos y en realidad a mí al comienzo cuando leía los salmos me estremecía porque hablaban de los enemigos, de las batallas, de las cosas. Está hablando, cuando habla del enemigo se refiere ahora, actualmente, a que nosotros la podemos interpretar como al pecado, al a demonio. Nuestro propio pecado. Ajá, Ese sí. es nuestro enemigo. Así Nuestro es, propio ahora. pecado. Claro, en ese tiempo ellos escribían para los pueblos que les venían y los invadían y que por su propia infidelidad ante Dios ellos sufrían todo esto. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros diariamente. A veces por nuestra infidelidad a Dios, nosotros nos metemos en muchos problemas, en muchos líos, en muchos dilemas mentales que no podemos salir solos. Entonces ahí es donde nos agarramos de la mano de Dios. Entonces, si es que ustedes no tienen, descarguen la liturgia de las horas y van a ver, lean los salmos y van a encontrar. No, les digo, no todo el salmo les va a decir algo, pero sí una frasecita. Cuando uno está decaído y dice, yo puse mi esperanza en el Señor, yo clamé al Señor y Él me escuchó. Entonces sí, claro, si es que yo pongo mi confianza en Él, claro. Entonces eso es. Jeremías 15:16. Ya. Cuando me llegaban sus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran para mí gozo y alegría, porque entonces hacías descansar tu nombre sobre mí. Oh Yahvé, Sabaoth. Sí. Entonces, Jeremías tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y entonces, De enamorarse de la palabra de Dios. Y por eso dice, cada vez que escuchaba quería devorar tu palabra. A eso es lo que debemos apuntar nosotros. Devorar la palabra de Dios, escudriñar, averiguar, conocer, entender. Entonces, apuntemos a eso. Juan 15:3. El grupo de acá. Grupo A. Voy a poner grupo A, grupo B. Juan 15:3. Y acá es Juan 17:8 y 17. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he dicho. Cristo, Jesús, es la palabra encarnada. Y en cuanto Él lo ha dicho para nuestra salvación. No lo ha dicho para dejarlo en el aire. Lo ha dicho para nuestra salvación, como ya lo veíamos anteriormente. La salvación de nuestras almas. Cuando Jesús habla en parábolas, lo hace para que en ese contexto nosotros vayamos entendiendo lo que Él nos quiere decir. Aparte que Él tomó nuestra condición, se encarnó, además de eso, comunica el reino de los cielos en parábolas. Cosas condensadas que nos van ayudando. Juan 17:8 y 17. Porque las palabras que tú me diste, se las he transmitido a ellos, y ellos les han aceptado y han reconocido. En verdad que vengo de tu parte, y han creído que tú me has enviado. Las palabras de Jesús no son solo palabras de Él, son palabras del Padre, que nosotros debemos recibirlas y acogerlas. En este estudio teológico, el padre que nos daba magisterio de la iglesia, él nos dio varias materias, y él nos decía, ¿qué tan importante es el corazón dentro de la Biblia? Nosotros lo que acogemos, lo acogemos con el corazón, y cuando recibimos la palabra de Dios, la recibimos en el corazón.
El corazón como centro vital de la vida. Entonces no podemos dejar que la palabra se disperse, se disipe, sino que cada cosita vayamos guardando en el corazón, como lo hacía María, ¿cierto? María, todo lo que hacía, lo guardaba en su corazón. Entonces, a ese ejemplo. Y ella tuvo en su vientre al Hijo de Dios, la palabra encarnada. Y ella, como ustedes se han de dar cuenta en los evangelios, ha intercedido por nosotros, pero también ha ido de una forma silenciosa. Entonces, como que esas etapas nosotros debemos también vivir. Primero, tener a Cristo en nosotros. Después, escucharlo. Y después, sí, proclamarlo. Creo que ese es el camino que nosotros debemos lograr en nuestras vidas. Hacer que Cristo geste en nuestros corazones. Cuando lo tenemos en nuestros corazones, escucharlo. Muchas de las personas tienen miedo al silencio, tienen miedo a encontrarse con su pensamiento, con Dios, y claro que es tétrico. Ese es nuestro primer paso cuando somos religiosos, porque estamos tan acostumbrados al ruido de la calle, al ruido de la gente, que cuando tenemos que encontrarnos con nosotros es cuestionante, porque ya que estés a las 9 de la noche en tu habitación sin ruido a tu alrededor, te hace pensar en tu vida. Yo les voy a contar una experiencia. Nosotros tenemos un encuentro de familias anuales que nuestra mamá o nuestros familiares más cercanos, por lo general 2, vienen al convento y se hospedan. Y ese año no habían habitaciones, entonces dijimos, pues nosotros dormimos en el piso y que nuestros familiares duerman en la cama, no hay ningún problema, pero lo importante es tenerles y que compartan. Yo estaba ahí todo tranquilo y mi mamá dice, mijo, ¿y no te aburres? Digo, ¿por qué no? A mí me da tanto miedo el silencio que hay aquí. Dice, hay tantas personas, pero es tan silencioso este convento. Porque por lo menos yo en la casa, si es que ya estoy solita, prendo la televisión, escucho mi música y pasa, dice, estoy solita, pero el ruido no me deja pensar, dice, pero aquí, dice, yo te veo que estás en una cosa, que estás en otra cosa, que vienes, conversas conmigo, pero veo tu habitación, dice, y a veces me causa un poquito de miedo, ¿cómo tú puedes vivir así? Digo, pues no, mami, uno aprende también a escuchar. Y eso es una de las situaciones también que cuestionaba en la casa, porque yo me quedaba mucho tiempo callada, porque a mí me gusta escuchar, observar y después hablar. Entonces mi mamá me pregunta, ¿y estás enojado? No, mami, pero es que te quedaste callado. Digo, que me quede callado no significa que yo no esté poniendo atención a las cosas, más bien estoy poniéndole mucha más atención. Digo, es para ayudar y entender y escuchar, y a veces eso nos hace falta, nuestro silencio, para no solamente encontrarnos con nosotros mismos, sino para encontrarnos con Dios. Nosotros tenemos miedo de encontrarnos con Dios, y entonces por eso ponemos mucho ruido en nuestra cabeza. Ven como los jóvenes ahora van, con los auriculares, en su mundo, ahí, todo, o sea, estar en la casa si es que está demasiado silencio. No solo jóvenes, personas mayores, mujeres, ¿no? Abuelitos, en los buses. Ahora en los buses. Claro, mejor estamos. Las abuelitas seguro que están haciendo el rosario. O están con Radio María, Lalita, o haciendo el rosario. Pero entonces, ¿cómo nosotros cuando nos quitamos esa visión podemos ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Y en el silencio nosotros podemos ir meditando un poquito mejor. Eso un maestro en mi formación me decía. Por eso Dios te dio 2 orejas y una sola lengua, para escuchar más y hablar menos. Que para nosotros, a partir de las 9 de la noche en el convento, es silencio profundo.
O sea, nadie puede estar ni corriendo, comparten. ni haciendo, ni nada. No A menos de que comparten las habitaciones. no, nada, ni compartir en las habitaciones. Nuestras habitaciones, bueno, se las llama celdas. Las celdas son sagradas. Nadie puede ingresar. A nosotros nos decían, tu habitación es como tu templo. Y si el templo es sagrado, tu habitación es sagrada. Para eso tenemos espacios comunes. Para eso está la biblioteca, para eso está la sala de televisión, la sala de recreo, pero la habitación es sagrada. Porque ahí es tu encuentro personal con Dios. Y por eso tú debes tener ahí la palabra de Dios y a Dios. Y entonces nadie puede violar tu espacio y tu encuentro con el Señor. Es como que estuvieras en tu oratorio. Entonces, nuestros lugares son nuestros oratorios. Por eso es que a veces la gente no entiende un poquito nuestra vida también, la clausura. O sea, que otra persona ingrese a violentar tu espacio, es como que te quedas así en shock. Uno dice, bueno, sí, hasta yo cuando voy de visita a mi casa, yo me quedo en la salita, voy así, pero yo no entro a las habitaciones de mis hermanos, bueno, de mi mamá sí, porque ya es confianza, pero uno va a respetar así, ¿no? Entonces, lo mismo se convierte en nuestro convento. Y por lo general, en los conventos antiguos, en la puerta de ingreso había una reja, y decía ahí clarito, clausura. Nadie puede entrar. Y por eso era enigmático que alguien pueda ingresar. Y eso todavía ocurre en los monasterios. Las monjas no pueden correr en el monasterio. Todo tiene que darse en armonía y en sincronía. No pueden ellas hacer bulla, ¿sí? Porque el silencio es el encuentro con Dios. Por eso la frase de los dominicos es contemplar y dar a los demás de lo contemplado. Contemplar la realidad del mundo y la realidad de Dios, tu encuentro con Dios, para que puedas dar al mundo. Entonces, es así. Cuando ya uno empieza a entender esa visión, entonces ya empieza a vivir esto como religioso de manera distinta. Pero no solamente como religioso uno debe vivir esto, sino ustedes también están llamados. Eso nos dicen, ay, pero es que las misas son tan quietas, tan calmadas, deberían meterle batería, deberían meterle... No, es que para nosotros en el silencio encontramos a Dios, en el silencio personal. Porque si no, todo eso se convertiría solamente en momentáneo y emotivo, y después vuelvo al mundo y me encuentro con mi misma realidad y no me he comunicado con Dios por estar en ese bullicio. Entonces, nuestras iglesias son eso. También encontrarnos en el silencio con Dios, la meditación, que nos cuesta muchísimo. Ir aprendiendo a meditar, y para eso nos ayuda la palabra. Entonces, ya. Pues vamos a ver. Vamos con Colosenses. Me toca 17. Yo ya tengo ya. Acá te lo estoy viendo. Le voy a ayudar. Colosenses 3:3. Que la palabra La palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse, anímense unos a otros con toda sabiduría, con corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y cantos inspirados. Es lo que deberíamos hacer a diario, ¿no? Hacerlo, cantar nuestros himnos. Por eso cuando hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes nuestro salmodia, es cantar. San Agustín decía, el que canta, ora 2 veces. Entonces para nosotros cantarle los salmos a Dios es distinto, porque también te va llenando, te va ayudando al encuentro. ¿Y son los salmos? Nosotros lo hacemos el himno, porque la liturgia tiene un invitatorio cuando inicias la oración, eso lo hacemos cantado. Tiene un himno para empezar la oración, cantado. Los 3 salmos, cantados. La lectura leída, el responsorio, cantado.
El Benedictus o el Magnificat, también cantado. Las preces, nosotros solíamos hacer la respuesta cantada, el Padre Nuestro cantado, la oración final cantada y la bendición. O sea, por lo general siempre tiene que ir cantada. Entonces, ahí ahora, en nuestro encuentro. Ahora sí, Nehemías 8, 1, 18. Llegado el mes séptimo, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había prescrito a Israel. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes séptimo. Leyó una parte en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Junto a él estaban a su derecha Matitías, Sema, Anayas, Urías, Gilquías, Masías, y a su izquierda Pedayas, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadaná, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues estaba más alto que el resto de la gente, y al abrirlo el pueblo entero se puso en pie. Esdras bendijo a Yahvé, el Dios grande, y todo el pueblo alzando las manos respondió: Amén, amén. E inclinándose se postraron ante Yahvé, rostro en tierra. Josué, Baní, Serebías, Yamín, Acub, Sabtai, Odías, Masías, Kelitá, Azarías, Josabat, Hanán, Pelayas, que eran levitas. Explicaban la ley al pueblo que seguía en pie, y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, y Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas que explicaban al pueblo, dijeron a todos los presentes: Este día está consagrado a Yahvé, vuestro Dios, no estéis tristes ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Díjoles también: Id y comed manjares grasos, bebed bebidas dulces y mandad su ración a quien no tiene nada preparado, porque este día está consagrado a nuestro Señor. No estéis tristes, la alegría de Yahvé es vuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a la gente diciéndole: Callad, este día es santo, no estéis tristes. Y toda la gente se fue a comer y beber, a repartir raciones y a hacer gran festejo, porque habían comprendido las palabras que les había enseñado. El segundo día, las cabezas de familia de todo el pueblo, los sacerdotes y levitas, se reunieron junto al escriba Esdras para comprender las palabras de la ley, y encontraron escrito en la ley que Yahvé había mandado por medio de Moisés, que los israelitas tenían que habitar en cabañas durante la fiesta del séptimo mes. En cuanto lo oyeron, hicieron pregonar en todas las ciudades y en Jerusalén: Salid al monte y traed ramas de olivo, de pino, de mirto, de palmera y de otros árboles frondosos, para hacer cabañas conforme a lo escrito. La gente salió, trajeron ramas y se hicieron cabañas, cada uno en su terrado, en sus patios, en los atrios del templo de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea, los que habían vuelto del cautiverio, construyó cabañas y habitó en ellas, cosa que los israelitas no habían hecho desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, y hubo gran regocijo. Hasta ahí. Hasta ahí. Sí. Aquí vemos cómo el pueblo se coloca en torno a la palabra de Dios. El pueblo estaba exiliado,
El pueblo no estaba en la tierra prometida, fue sacado por su impiedad hacia otra tierra. Entonces, cuando saca la palabra de Dios para leerla, ahí hay una frase que dice: y el pueblo lloraba y rostro en tierra por escuchar la palabra de Dios. Esa frase es muy llamativa. Lloraba al escuchar la palabra. Después de un tiempo de no tener a Dios manifestado como se los había manifestado anteriormente, extrañaba, deseaba. Entonces, por eso es importante ir conociendo cómo la palabra de Dios ha ido haciendo que nosotros vayamos encontrando paz, vayamos encontrando amor y vayamos encontrando la verdad de nuestra vida. Y cómo la palabra de Dios va a ir buscando, o nosotros vamos a ir encontrando un horizonte claro a través de esta manifestación. Entonces, vamos conociendo y entendiendo de a poquito, con citas bíblicas, lo que es la palabra de Dios, lo que nos va a ir ayudando dentro del magisterio. Podría aumentar una cita, quizás, una que es muy, y creo muy de mis favoritas. Es la de Primera de Pedro 1:20, que dice: pero ante todo tener presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, pues nunca profecía alguna fue fruto de la voluntad humana. Los profetas fueron hombres que hablaban de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. La de Pedro 1. Sí. 1:20. Sí. Ahí vamos viendo cómo también se va a ir interpretando y la importancia del Espíritu Santo dentro de toda la revelación, cómo se ha ido manifestando. Y la doctrina no es la doctrina de una persona, la doctrina y la enseñanza es Cristo, es Dios. Entonces estamos llamados, hermanos, a dar testimonio de esto con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Entonces, no es necesario que yo en este instante salga a convertirme en un predicador. Lo primero es predicarme para mí. Cuando yo me predico, escucho a Dios, lo vivo y esa vida se transforma en predicación para los demás. A partir de nuestra experiencia, a partir de cómo yo he encontrado a Dios en mi vida. Entonces, por ahora vamos a quedar ahí. Vamos a continuar la próxima semana. Creo que estamos avanzando muy lento, no sé si No, está bien. pues vamos ahí, Sí, pero vamos a está ir, bien. vamos a ir así. Creo que tengo como 128 diapositivas así. Así que tenemos clase para largo. Entonces, está bien. para irlo meditando, vayan viendo esas citas bíblicas otra vez en su casa, revísenlas. Pásenos las diapositivas para poder pasar la clase. Clarita, Para poder, sí, no sé. Clarita, ¿quién es ahí que me pone al día? Entonces ya, yo les voy a pasar estas, creo que hemos visto 4 diapositivas, 5. Entonces, para continuar. Sí. Entonces vamos a colocarnos en pie para terminar la oración. Te damos gracias, Señor, por todo el conocimiento que tú nos vas presentando y cómo te vas manifestando a través de la palabra. Te pedimos que nunca nos desampares y que en el caminar de esta semana nosotros podamos acercarnos más a ti, conociendo la Sagrada Escritura. Que a ejemplo de nuestra Santísima Madre, nosotros podamos caminar a tu lado, entendiendo y guardando todas las cosas que nos dejas y el misterio que eres tú en nuestro corazón. Por eso también le pedimos a nuestra Madre, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el